Hola hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga. Como quedamos el día de ayer, hoy quiero hermano que podamos estudiar la carta de Jesús a la iglesia de Esmirna. Ayer estudiamos la carta a Éfeso y antes de entrar a estudiar particularmente ya esta carta, quiero mencionarles algunas características, hermano, que tiene estas siete cartas, que tienen estas siete cartas que Cristo dirige a las iglesias en Apocalipsis, ¿de acuerdo? Entonces, todas las cartas, hermano, todas tienen una comisión. ¿Cuál es esa comisión? La comisión es esta: escribe al ángel, por ejemplo, de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Teatira, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, al ángel de la iglesia de Pérgamo, y así cada una de las siete cartas. Esa es la comisión. Todas tienen una comisión y todas empiezan así: escribe al ángel, escribe al ángel. Luego tienen un saludo y presentación de Cristo. Cristo se presenta en cada carta y, por ejemplo, con Éfeso escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en sus manos, los siete candeleros en su mano, dice esto. También, por ejemplo, a Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces hay un saludo y una presentación de Cristo, ¿de acuerdo? Todas las cartas poseen eso. Tercero, la mayoría de las cartas tienen una alabanza hacia la iglesia que está dirigida a la carta. Cuarto, todas las iglesias también, la mayoría, tienen un reproche que Cristo le hace a la iglesia o una llamada de atención, un reproche. Número 5, cada carta también tiene un consejo de parte del Señor. ¿De acuerdo? Tiene un consejo de parte del Señor. Sexto, cada carta también tiene un llamado de parte del Señor. Y el llamado regularmente es este: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ese es el llamado a escuchar lo que el Espíritu Santo dice a cada una de las iglesias. También cada carta termina con una promesa, ¿de acuerdo? Entonces, son siete características que poseen las siete cartas a las siete iglesias de Apocalipsis. Vamos una por una. Entonces, es una comisión, un saludo y presentación de Cristo, una alabanza hacia la iglesia, un reproche para la iglesia también, un consejo para la iglesia, un llamado a la iglesia y una promesa para la iglesia. Siete características en estas siete cartas dirigidas a las iglesias de Asia Menor. Déjenme darle un poquito más de características. De las siete iglesias del Asia Menor, Esmirna y Filadelfia no reciben reproche. ¿De acuerdo? Esmirna y Filadelfia no reciben reproche. La Odisea es la única de las iglesias que no recibe alabanza. De las siete iglesias, Éfeso y la Odisea están en grave peligro, en grave peligro. Esmirna y Filadelfia están en un excelente estado espiritual. Luego, Pérgamo, Tiatira y Sardis están en un estado mediocre. ¿De acuerdo? Entonces son más o menos un poco de las características de estas siete cartas de las iglesias del Asia Menor. Quiero que entonces entrar y que veamos, hermano, el mensaje dirigido a la iglesia de Esmirna. Permítame leerles, hermano, Apocalipsis 2, del verso 8 al verso 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que Dios bendiga su palabra. Mis amados hermanos, esta segunda carta dirigida a Esmirna uh, es una carta que el Señor le dirige, y quiero antes de que entremos de lleno, hermano, a, a- a- a estudiar esta carta dirigida a Esmirna, que veamos algunos detalles de esta ciudad. La ciudad de Esmirna, hermano, estaba localizada aproximadamente a 60 kilómetros de Éfeso. Esmirna, hermano, es una ciudad que siempre se mantuvo fiel a Roma.
siempre festejó, celebró las victorias de Roma en grande. Esmirna, la ciudad de Esmirna es conocida, mis amados hermanos, como una ciudad fiel y leal. Todos sus habitantes se conocen como buenas personas, fieles y leales. ¿De acuerdo? Es la única, escuche, Esmirna es la única de las 7 iglesias o de las 7 ciudades en donde aparecen las iglesias del Asia Menor, la única que hasta el día de hoy está en pie. Todas las otras 6 iglesias, hermano, están en ruinas y no se sabe nada de ellas. Ya hablamos un poquito de eso el día domingo, pero Esmirna es la única que se mantiene en pie, es la única que sigue. La ciudad de Esmirna en la actualidad se llama Izmir y está cerca de el condado o el estado de Anatolia en Turquía, ¿de acuerdo? Entonces Esmirna sigue en pie hasta el día de hoy. La ciudad se llama Izmir, cuenta con cerca de 2 millones de habitantes, es una ciudad relativamente grande, ¿de acuerdo? Parece ser, hermano, parece ser que el evangelio llegó a Esmirna desde Éfeso, ¿de acuerdo? Llegó desde Éfeso a Esmirna. Y como le dije, hermano, el domingo, o como le dije la vez pasada, el apóstol Juan, se creía que el apóstol Juan pastoreaba, hermano, las 7 iglesias. Estaban bajo su supervisión, bajo su pastorado, estas 7 iglesias de Asia Menor. Ahora, quiero que entremos, hermano, ya de lleno a ver la carta y permítame ir leyendo versículo por versículo para tratar de explicar un poquito eso. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya dijimos el día domingo, y quiero repetir una vez más, que el ángel, hermano, es el pastor de la iglesia de Esmirna. ¿De acuerdo? Y Jesús se presenta ahora, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cristo está apelando, hermano, a su eternidad. Él está diciendo, iglesia de Esmirna, yo soy el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, como nos dice Hebreos 13:8. Entonces Cristo está haciendo uso de sus atributos y presentándose como el Dios eterno, el Dios, hermano, que no ha quedado en el pasado y que no se ve sorprendido por el futuro, que siempre está presente, el primero y el postrero, el primero y el último, ¿de acuerdo? Y también añade el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El versículo 9, estimados hermanos, va a empezar ya a describir y a dar alabanza al comportamiento o a la manera en cómo Esmirna se dirigía como iglesia. El verso 9 nos dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Le decía el día de ayer, mis amados hermanos, que a cada una de las cartas Jesús siempre dice esto, yo conozco tus obras, yo sé quién tú eres. Mis amados hermanos, eso nos da a entender y eso significa sin duda que el Señor, hermano, como dueño, como soberano de la iglesia, Él conoce nuestras vidas y Él conoce todo lo que hacemos. Nada de lo que hacemos, hermano, le sorprende a Dios y nada de lo que hacemos, Dios lo ignora. Dios sabe todas las cosas y Dios no se ve sorprendido por las cosas que nosotros hacemos. Él conoce todo lo que hacemos. A la iglesia de Esmirna le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Me llama mucho la atención esto porque Jesús les está diciendo, tú dices que eres pobre o conozco tu pobreza, pero realmente tú eres rico. Mis amados hermanos, como dice el apóstol Pablo y como decía el apóstol Pablo, no hay muchos nobles entre nosotros. No hay mucha gente pudiente entre nosotros, mucha gente adinerada entre nosotros. La mayoría de nosotros somos gente sencilla, gente humilde, con no muchos recursos. Y mis amados hermanos, aunque somos pobres, realmente somos ricos en el Señor. Eso me gusta que Jesús le dice a la iglesia, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Mi amado hermano, tú que tienes a Jesús en tu corazón, tú tienes lo mejor. Nosotros podríamos tener o tú podrías tener todo el dinero del mundo, pero sin Jesús todo ese dinero no sirve.
no vale de nada. Podríamos tener toda la preparación académica, todos los conocimientos científicos, conocimientos de estudios, y de nada serviría si Cristo no está en nuestras vidas. Cristo, hermano, le añade riqueza a nuestras vidas, le añade, hermano, algo especial a nuestra forma de vida. ¿De acuerdo? Ahora, uh, yo conozco tus obras, le dice Jesús a la iglesia de Esmirna, y dice, y la blasfemia, también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mis amados hermanos, Mateo Henry dice que cuando mataron a Policarpo, y yo expliqué la vez pasada esto en la reflexión que subí, la primera reflexión que subí, creo que hablé de Esmirna, cuando mataron a Policarpo, hermano, fueron los judíos, mis amados hermanos, que se unieron con los romanos para perseguir a los cristianos. Por eso es que Cristo dice ahí en el verso 2, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, cuando estudiamos esto, yo recuerdo cuando Cristo, mis amados hermanos, discutía en el capítulo 8 con los judíos, y ellos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Dios, y el Señor Jesús le dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras que Abraham hizo, ustedes harían. Además, no me querrían matar a mí, vuestro padre es el diablo. Y vean, Cristo les dice a ellos que ellos no son verdaderos judíos, sino que son sinagoga de Satanás. ¿De acuerdo? Luego en el verso 10 el Señor va a pasar, hermano, y va a decirles algo bien interesante, que les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Acaba de decir Jesús que los judíos, hermano, son sinagoga de Satanás. Entonces, en la reunión de los judíos, Cristo ve esa reunión como que el diablo está en medio de ellos. Por eso les dice en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, he aquí de la sinagoga de Satanás, saldrá una orden para agarrar a algunos de ustedes y meterlos a la cárcel para que sean probados. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Mis amados hermanos, cuando ustedes profundicen un poquito en el estudio del cristianismo, en el estudio de la historia del cristianismo, se van a dar cuenta, hermano, que en Esmirna hubo una persecución que duró 10 años. Y es curioso porque aquí el Señor les dice que tendrán tribulación por 10 días, que van a padecer por 10 días. El nombre Esmirna viene de la palabra mirra, y la mirra es símbolo de sufrimiento, es símbolo, hermano, de dolor, incluso cuando los magos de Oriente vienen a ver a Jesús, se recuerda, le ofrecieron oro, incienso y mirra. El oro representa la realeza, el incienso la adoración, y la mirra, hermano, simboliza el ministerio sufriente de nuestro Salvador, el ministerio sufriente que Cristo iba a tener en esta tierra, ¿de acuerdo? Entonces, Esmirna iba a padecer mucho, iba a sufrir mucho, pero el Señor les da un consejo bien interesante, mis amados hermanos, que aparece en el verso 10 y que a mí me llena, me motiva a seguir adelante, porque Cristo les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mis amados hermanos, la corona de la vida, o la vida misma como un regalo, está para aquellos que son fieles. Ha sido apartada, ha sido separada especialmente, diseñada especialmente para aquellos que son fieles. Es fácil servir a Dios cuando todo va bien. Es fácil servir a Dios, mis amados hermanos, cuando las cosas salen, como se dice comúnmente, a pedir de boca. Pero qué difícil es servir a Dios cuando nos quedamos sin trabajo, cuando no tenemos dinero, cuando nos falta la salud, cuando, como sucede en estos tiempos, somos presa, mis amados hermanos, de las enfermedades que hay. Qué difícil es servir a Dios así. Y Cristo les está diciendo, Cristo le dice a la iglesia de Esmirna, tienes que ser fiel hasta el punto de morir. Tienes que probar que eres fiel aunque mueras por mí.
Yo quisiera que pudiéramos pensar, mis amados hermanos, si alguien nos pidiera la vida, si alguien nos pidiera hacer una profesión de fe o negar a Jesús y que esté de por medio de nuestra vida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tal vez algunos de nosotros no dudaríamos en dar nuestra vida por Cristo, pero tal vez también algunos de nosotros renegaríamos, renegaríamos de nuestro servicio al Señor con tal de salvar nuestra vida. Por eso es que el Señor le dice a Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. Mis amados hermanos, a través de esta grabación quiero decirle esto, manténgase fiel al Señor, sea fiel al Señor, que fiel es el que nos llamó, fiel es el que nos prometió la vida eterna. Mis amados hermanos, la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Nosotros cantamos una alabanza, se la sabe muy bien, tu fidelidad es grande, y la Biblia dice en Lamentaciones 3:22 que su fidelidad se renueva día con día, que nuevas son cada día, mis amados hermanos, sus misericordias, su fidelidad del Señor es nueva cada día. Amén. Luego en el verso 11, la carta termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Como si fuera poco el haber prometido la vida, la corona de la vida, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Como si fuera poco esto, el Señor hace un llamado y hace una promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Les había prometido que si eran fieles hasta la muerte, les daría la corona de la vida. Pero aquí viene otra promesa más. El que venciere, el que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos? Todos nosotros sufrimos daño de la primera muerte. Y permítame explicar eso. La primera muerte, hermano, es la infección del pecado en nosotros. Ese pecado produce muerte en nosotros. Es la primera muerte. Pero la segunda muerte, mis amados hermanos, es el infierno en toda su expresión, en toda su plenitud. En el momento, hermano, en el que Cristo va a lanzar a todos los pecadores al lago de fuego, incluso el mismo infierno será lanzado al lago de fuego. Eso es la muerte segunda, es una separación eterna de Dios con los pecadores. Nunca más los pecadores van a estar cerca de Dios. Por eso la Biblia dice en Salmos que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Porque la muerte segunda representa, hermano, una separación eterna con Dios. Ahora, qué bendición. No solamente el Señor dice, si tú eres fiel, te daré la corona de la vida, sino que la segunda muerte no va a ejercer su potestad sobre ti. ¿De acuerdo? La segunda muerte no va a ejercer su señorío sobre ti. Mis amados hermanos, nosotros tenemos una gran promesa de parte de Dios. Nosotros, como cristianos, deberíamos, mis amados hermanos, no tenerle miedo a la muerte. Deberíamos nosotros, hermano, no temer lo que pueda pasar a nuestro cuerpo. Jesús dijo, no temáis al que puede matar nuestro cuerpo, más bien temed al que puede lanzar vuestro cuerpo al infierno, a la muerte segunda. Mis amados hermanos, si ustedes y yo nos mantenemos en el Señor, si ustedes y yo somos fieles al Señor, como la iglesia de Esmirna, vea, no hay ningún reproche para la iglesia de Esmirna. Hay alabanza, el Señor conoce sus obras, el Señor conoce que es una iglesia sufridora, el Señor les invita a seguir siendo fieles, les invita a seguir siendo fieles y les ofrece una promesa. Si ustedes vencen, si ustedes se mantienen fieles al Señor, yo no solamente les voy a dar la corona de la vida, sino que la muerte segunda no va a poder retenerlos, no va a poder esclavizarlos. Así que mis amados hermanos, a través de esta iglesia, a través del mensaje a esta iglesia, les animo, el Señor nos está animando para seguir siendo fieles. Sea fiel, mi amado hermano, seamos fieles. Se lo ruego en el amor del Señor y Dios permita que usted y yo seamos considerados como la iglesia de Esmirna, una iglesia fiel, una iglesia leal, una iglesia que sufre, una iglesia sufridora, pero que ese sufrimiento, como dice el apóstol Pablo, sea por seguir al Señor, que nadie se avergüence por sufrir del Señor, pero
que se avergüence si sufre, dice, por algún otro mal testimonio. Si es por el Señor, gloria al Señor. Cristo mismo dijo en Mateo 5, gozaos y alegraos cuando os vituperen, cuando hablen mal de vosotros. Esmirna fue una iglesia sufriente, Esmirna fue una iglesia sufridora. Amados hermanos, seamos como la iglesia de Esmirna, una iglesia fiel, una iglesia a la cual el Señor le aconseja y le dice, sigue manteniéndote fiel, sigue siendo fiel. Así que les animo para que sigamos siendo fieles al Señor a través de nuestras vidas y podamos tener la fe de ese gran siervo que ministró en Esmirna, Policarpo. Les he contado mucho esa historia y quiero terminar con ella. La Biblia dice, la historia dice que cuando a Policarpo lo detuvieron los soldados romanos, ellos le decían, reniega a Jesús y te damos la vida. Y él dijo, 86 años he servido a Jesucristo y él nunca me ha quedado mal. No tendría yo por qué renegar de mi Señor. Así que, amados hermanos, como lo hizo Policarpo, como lo hizo la iglesia de Esmirna, seamos fieles, sigamos manteniéndonos fieles, que el Señor está con nosotros. El primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, nos dice que sigamos siendo fieles. Adelante, mis amados hermanos, seamos fieles como la iglesia de Esmirna. Dios les bendiga grandemente. Espero que esta palabra nos haya ayudado y nos sirva, hermano, para seguir siendo fieles al Señor. Adelante, amados hermanos, y seamos fieles hasta la muerte, que el Señor nos dará la corona de la vida. Bendiciones a todos, hermanos.